Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de entrevistas en el que vamos a tener con nosotros a Andy Lewis, alguien que para mí, es una persona especial porque sabéis que los temas que tratamos dentro del podcast hablamos sobre ahorro, inversiones, libertad financiera, emprendimiento y creo que Andy, a pesar de lo joven que es, cumple todos los requisitos ideales para darnos una serie de tips acerca de todo lo que trabajamos aquí. Para empezar, Andy, cuéntanos cómo te defines o cómo te gustaría que te conociéramos. Bueno, pues yo creo que me podría definir de muchas maneras, pero centrándonos un poco en la parte que nos toca, ¿no? de inversiones y temas financieros y demás, pues bueno, se puede decir que soy un emprendedor optimista, pero realista. Optimista, pero realista. Yo siempre soy una persona que me ha gustado ver, pensar que las cosas son posibles, que son posibles de alcanzar, con trabajo duro, con estrategia, en fin, con todo lo que conlleve cada tipo de inversión, cada proyecto, lo que te propongas en la vida, ¿no? Y esto vale un poco para todo, es decir, vale para inversión, vale para lo que sea que te quieras enfrentar a la vida. Y yo creo que hace falta siempre un toque de optimismo. Si te juntas, si eres la típica persona que a cada solución le encuentras un problema, no vas a salir del lugar nunca en la vida, no vas a avanzar. Entonces siempre hay que ver la parte positiva de que las cosas son posibles, pero con el toque realista de realismo, de saber de que las cosas pues cuestan un trabajo, un sacrificio, hay que tener bien claro lo que se quiere, lo que se busca y bueno, saber ponerte en el sentido optimista hay un escenario bueno o óptimo, pero también colocarte en el escenario malo o el peor escenario, ¿no? Y ver si realmente, si será ese caso que es posible, si tu proyecto aún es viable, si tú eres capaz de soportarlo emocionalmente, sobrellevarlo, en fin, eso va mucho también en la persona. Y bueno, pero siempre con un toque de optimismo. Eso es como yo que me dedico mucho a las artes marciales. Es como decía un profesor mío, dice, si te subes al ring, tienes que subir ya habiendo vencido en la cabeza, en tu mente. Claro, es que no hay rival pequeño tampoco si se esfuerza en el empeño. ¿Sabes? Exactamente, entonces, pues bueno, pues ya si ya subes derrotado, entonces ya hay que subir a ganar, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues si subes a ganar, ¿qué me permite subir al ring para ganar? Bueno, pues la confianza de que has entrenado las semanas, los meses, las horas necesarias para poder hacerlo, bueno, pues una inversión igual, ¿no? Que hayas hecho los deberes, como se suele decir. Claro, se podría decir, Andy, que eres a lo mejor un emprendedor, inversor con la cabeza en el cielo pero los pies en el suelo, que es una expresión que también me gusta mucho. Sí, se puede decir, efectivamente. Yo creo mucho en una expresión también que hay por ahí que cuesta lo mismo soñar pequeño que soñar grande, ¿no? Entonces, pues soñamos grande, pero lo dices tú, con los pies en el suelo, de que bueno, pasito a pasito, ¿no? Exacto, desarrollando la estrategia y el trabajo que nos va a llevar adelante. Correcto. Cuéntanos, Andy, ¿cómo empezaste a invertir o cómo se te desarrolló esa vena emprendedora? Pues yo creo que la vena emprendedora, yo creo que nací un poco con ella. Porque bueno, es verdad que en mi familia no hay algún empresario que otro, no es que haya grandes empresarios, pero hay algún empresario que otro, pero que no estuvieron presentes en mi infancia por cuestiones geográficas, ¿no? Yo vivía en Holanda, con mi madre, con mi padre, el resto de mi familia pues estaban aquí en España, por parte de mi padre estaba con ellos, que tampoco haya tenido mucha influencia de ejemplos en la familia que aunque los había, pues no los tenía muy próximos. Entonces yo creo que lo llevaba un poco adentro, no sé. ¿Por qué digo esto? Porque yo empecé muy joven con esto de los emprendimientos, ¿no? Te puedo poner un par de ejemplos así muy breves. Pues hombre, pues cuando tenía 12 años, muy joven, vivíamos en Holanda y teníamos pues una especie de sótano barra guardilla bastante grande
Y entonces, bueno, pues me monté un casino. ¿En el propio sótano? Sí, para mis amiguetes, para los chavales de mi edad. Y entonces, pues, bueno, sin licencia ni nada. Yo era el croupier y tenía una mesa ahí, entonces pues jugábamos pues, a Blackjack o algún juego así de comprar una ruleta de esas de juguete y tal, pero jugábamos y cada uno traía pues por lo equivalente, a lo mejor lo que ahora sería 1 eurito, 2 euros. Sí, o céntimos. Sí, y jugábamos pues eso, a puestecillas de 10 céntimos y tal, y no sé qué, y oye, pues oye, a lo mejor me sacaba 5 brillos, pero lo que sería nada 5 brillos. 5 euros con 12 años. Pero con 12 añitos y tal, y esto lo hacíamos pues a lo mejor 1 o 2 veces por semana, pues bueno, pues ya fue un emprendimiento en cierto sentido, ¿no? Luego, pues también me dio por si acaso, ¿no? Como has dicho que nada estaba arreglado, que no se entera Hacienda, ¿no? No vaya a ser que esos 5 euros. Y nada, y luego, por ejemplo, pues nada, pues me dio por como Holanda es un sitio donde la mayoría de la gente vive en chalés, y hay mucho verde, mucha naturaleza y demás, pues nada, me dio por hacer unas tarjetas de visita en unas máquinas que había por los centros comerciales que metían los datos y te imprimían las tarjetas de visita sobre la marcha. Te hablo de tarjetas de visita personales, imagino. Sí, una tarjeta donde pone tu nombre, tu dirección, tu teléfono y tal, ¿no? Y entonces pues lo vi en la máquina y dije, joder, lo voy a aprovechar esto y tal, no sé qué. Y entonces le había lavado el coche a un vecino alguna vez por 5 eurillos, por 10 eurillos, lo que sea. Claro. Y entonces me hice unas tarjetas que ponía en inglés, ¿no? Car wash and gardening, o sea, que viene a ser pues, lavado de coches y jardinería, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a lo que me dediqué fue a repartir esas tarjetas, no sé, me hice muchas, 100 o algo así. Me dediqué a repartir esas tarjetas entre los vecinos y en el barrio, a funcionarlos y demás. Y bueno, y ahí pues tenía mi teléfono de casa, porque en aquella época no había móviles, o bueno, solo los altos ejecutivos tenían móviles, y tampoco yo tenía pues igual, 12, 13 años. Y entonces, bueno, pues algún vecino pues me llamó, oye, pues arréglame el jardín, nada, pues, a ver, hacía trabajos muy básicos de limpieza, no hacía paisajismo ni nada por el estilo, ¿no? No, pero oye, bárrame las hojas y pódame las hojas muertas y no sé qué, y lávame el coche, oye, pues me llevaba 10-15 brillos, echaba ahí 2 horitas a la tarde y fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron mis primeros pinitos de emprendimiento, ¿no? De autónomo ahí, como decir, oye, vamos a hacer algo aquí, ¿no? Y bueno, y eso me viene de ahí. Desde entonces siempre he tenido pues ese afán de emprender en algo. Mi primer negocio formal serio, que yo me tuve que hacer autónomo y todo arreglado y demás, pues fue con 19 años. Con 19 años. Yo estaba estudiando ingeniería informática en aquella época, estaba muy de moda el tema de los cibercafés y demás, entonces era una afición que yo tenía, ¿no? Todo el mundo de los videojuegos, los ordenadores, la informática, etc. Y entonces, como yo desde muy jovencito también he sido trabajador, porque he trabajado desde empecé a trabajar. Ahora mismo me sitúa a lo mejor en torno a los años 2000, que también hubo esa burbuja.com. Efectivamente. Eso estaba guardando fechas. Correcto, año 2000, en el que, bueno, pues yo, como siempre había tenido trabajos de tiempo parcial, de fin de semana y esto, como te decía, empecé repartiendo periódicos en Holanda también con 12 años, un poco como se ven las pelis americanas, que vas con la bici, con el periódico, lo tiras al jardín o lo metes al eso, por ejemplo, quien haya visto Oliver y Benji lo hacía Barlender, o sea que... Entonces, bueno, pues fui socorrista, fui repartidor de pizzas, tal, no sé qué, y en el año 2000, que yo tenía justo 18 años, pues empecé la carrera de ingeniería informática y empecé a trabajar en un cibercafé los fines de semana para, pues eso, pues atendiendo a la gente, llevando el mantenimiento de los ordenadores y tal, ¿no? Y entonces ahí conocí a uno de mis mejores amigos, que a día de hoy seguimos siendo de los mejores amigos y seguimos siendo socios en diversas cosas, y él también trabajaba ahí, y él tenía ese perfil muy técnico, muy tal. De hecho, yo acabo montando una empresa de estos que instalan internet en casa, trabajando para Telefónica, se convirtió su contrato de Telefónica y demás, años después. Y yo, pues bueno, tenía cierto conocimiento técnico, pero a mí me iba más ese activismo comercial, el empuje. Incluso el trato directo a lo mejor con la persona. Eso es. Y entonces, bueno, pues llevábamos ahí trabajando unos meses y que al final acabamos estando un año. Y fue así como dijimos, oye, ¿por qué empezar a hacer esto para otros? No lo hagamos nosotros, ¿no? Y ahí, esa es la vena que a mí siempre me sale, ¿no? Decir, oye,
esto lo estoy haciendo, lo hago bien, lo hago para otro, pues ¿por qué no hacerlo para mí? Y si encima lo puedo mejorar, pues mejorarlo en el camino, ¿no? Claro, es como si tengo talento para acceder a los demás, ¿por qué no pulirlo en Eso es. Ahí, claro, tomar ese paso siempre implica, pues tener ese atrevimiento, ese afán de superación, esa ambición, y sobre todo, pues hombre, pues no tener ese miedo, ¿no? O esa necesidad de seguridad de, bueno, trabajo con una empresa, que sé que cada día uno cobro, tal, que si hay un problema no es mío. Entonces, bueno, yo creo que esa parte de mi personalidad es parte de mí que me permite luego ser emprendedor. Claro, que ¿no? es la misma seguridad que a ti mismo te genera, como tú dices, yo soy capaz de desarrollar una actividad para terceros, ¿por qué no desarrollarla para mí mismo? Y me quito esa parte de seguridad, pero gano la libertad que puedo ser trabajando yo mismo. Y actualmente, Andy, una vez que ya has pasado desde los 12 años, fíjate que ha llovido, ¿en qué negocios, inversiones, emprendimientos te gusta invertir ahora mismo? A ver, yo ahora mismo lo que a mí más me gusta, pero es por una cuestión personal, es decir, yo creo que se pueden añadir muchas cosas, ¿vale? Pero hay ciertas características que con lo que yo aspiro en la vida me van muy bien, es en inmuebles, ¿vale? Vivienda. Eso es. Inmuebles en general, en mi caso efectivamente son viviendas, pero vamos, también puedo aplicar a otros inmuebles que no sean vivienda, pero en mi caso concreto sí me centro en el mercado residencial y que es mi principal sustento hoy en día, ¿no? En las rentas por alquileres. Y que eso es otro detalle importante. A mí me gusta invertir para alquilar, no invertir para revender. Es decir, ¿vale? Que no haces a lo mejor esa ganancia de capital, sino que buscas el flujo de renta, buscas un cash flow mensual. Eso es. Muchas veces la gente dice, me inviertes en vivienda, pues compras, reformas y vendes. No, bueno, ahí se gana mucho dinero, pero ahí pues ganas dinero de golpe, luego lo reinviertes y se gana mucho dinero con eso. Pero a mí me gusta, y ahí lo has dicho, el flujo de renta. A mí yo soy de los que me gusta que todos los meses vaya goteando y que sea algo, vamos a decir, semi-perpetuo, ¿no? Porque nada es perpetuo, sí, pero bueno, algo a muy largo plazo. Los ingresos pasivos casi más conocidos, y se comenta en uno de los capítulos, que son semipasivos, siempre va a requerir tu atención, una reforma, una reparación. Eso es. Y ahí lo podemos enlazar un poco con lo que te decía de las expectativas. Yo, por diversas situaciones, siempre he querido llegar es algo que tenía claro hace muchísimos años, pero desde los 20 añitos o por ahí, 20 y pocos, que yo quería tener la independencia financiera. O sea, yo tenía claro que no quería depender ni de una empresa y principalmente de un jefe. Ni de horarios, ni de todas estas cosas. Eso es. Que esa es la segunda parte que es la libertad que te da, ¿no? Pero sobre todo el depender, una de las cosas que va conmigo también es ser independiente, no depender de nadie. Y siempre he sido, desde muy joven, siempre he sido el típico niño muy independiente, etcétera, tal, no sé qué, que siempre depende de algo. Y oye, súper agradecido a mis padres que siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer y sin ellos muchas cosas no las hubiera conseguido. Pero es verdad que siempre he sido una persona con tendencia a ser independiente y tenía claro que yo no quería que mi estabilidad, tanto personal como profesional como financiera, dependiera de nadie, más allá que de mí mismo, ¿no? O que dentro de todo lo posible, dentro de lo que dependiese de mí, porque hay cosas que son cosas externas que no las controlas ni tú ni nadie, ¿no? Pero bueno, pues como una pandemia que estamos viendo ahora mismo, pues que no depende de nadie, ¿no? Pero que en la medida de lo posible que dependiera de mí. Entonces, porque si bien sabes, el 85% de las personas no abandonan una empresa, abandonan a su jefe. No, sí que había escuchado que en los primeros 5 años pues hay una gran quiebra de las pequeñas empresas, pero ese dato en concreto de que el 85% de las personas abandonan a su jefe no lo tenía. Sí, es decir, cuando uno, normalmente en el mundo corporativo o en las empresas ya de cierto tamaño, cuando uno, o sea, hay estudios que demuestran que el 80 y pico, en torno al 85% de las personas no dejan de trabajar en la empresa Pepito Los Palotes, sino que dejan de trabajar con Dani, o con Andy, o con Juan, porque la influencia que tiene un jefe en el día a día de una persona, en el clima laboral, en que sea feliz o no en su trabajo, es brutal. Es decir, depende muchísimo de cuando trabajas con un jefe directo, que bueno, pues le tienes al lado, o el despacho al lado, o lo que sea, ¿no? Y yo, que me desarrollé, a pesar de haber sido emprendedor, siempre he llevado dos caminos paralelos, he trabajado
muchos años en grandes corporaciones, empecé trabajando en IBM, he trabajado muchísimos años en el Banco Santander, lo que están otras empresas también del mercado financiero, también multinacionales todas, y bueno, pues a veces, y mira, yo siempre he sido muy pro banco, como llamamos ahí, ¿no? O sea, yo me desvivía por el banco, pero luego había veces que ocurrían cosas que decías... No las comparto, no estoy de acuerdo, ¿no? Por un lado, éticamente, de cara a los clientes o a la sociedad, pero también a nivel personal de, joder, pues me merezco más, o me tratan como si fuese un número, ¿no? Que yo lo entiendo, al final son empresas que tienen 50.000, 30.000, 200.000 empleados a nivel mundial, y bueno, dices, oye, pues es que al final... Es que soy un número, nadie me tiene en cuenta más allá de mi labor. Sí, que he desarrollado una marca personal. ¿Ves lo que hablábamos pre-podcast, ¿no? Que nadie dice quién es Andy, sino que dice Andy y la asocio a esto y me quedo con la marca. Eso es. Entonces, bueno, al final son entornos donde hay mucha competitividad, pero también hay muchas veces de meritocracia, pero muchas veces hay muchas injusticias, ¿no? Y las vas viendo una vez detrás de otra y tal. Y entonces, igual que yo, como nos ha pasado a todos, igual que en el cole hemos tenido profesores estupendos y profesores que no nos aguantábamos, o que ellos no nos aguantaban a nosotros, claro. Pues también he tenido jefes estupendos y he tenido jefes que no trabajaba. Y también estoy seguro que he sido un empleado que a algunos jefes les ha encantado tener en su equipo y a otros jefes no tanto, y al revés también. He sido un jefe que creo que la mayoría de las veces, de los casos, la gente le ha gustado trabajar conmigo, y también habré tenido empleados en mis equipos que no les haya gustado mi forma de proceder. Entonces, sin entrar en juzgar, yo creo que es algo que existe en las relaciones humanas y en el mundo laboral y que siempre va a ocurrir. Por muy bueno que seas, como persona, como profesional, por muy bueno que sea tu equipo, por muy bueno que sea tu jefe, por muy bueno que seas tú, y muchas veces hay dos profesionales estupendos que por otro lado funcionan perfectamente, pero que entre ellos pues no funcionan. Pasa incluso en grandes equipos, ¿no? Cuando dices, tengo un equipo deportivo, ficho a 2 superestrellas, en un lado funcionaba perfecto, en otro perfecto, y luego no tienen química. Exactamente. Y entonces yo tenía claro que yo no quería depender de eso. Y es algo que tuve claro siempre. No quiero depender de que mi felicidad, o mi estabilidad financiera, o mi salud mental, o lo que fuera, dependa de nadie más que de mí mismo. Y a partir de ahí dije, vale, perfecto. Pero hablábamos del trabajo. Esa es la parte optimista, ¿no? De quiero lograr eso. Luego es la parte realista, ¿no? Decir, vale, piensa en la tierra, pero para eso ¿qué necesito? Pues necesitas realizar inversiones, o montarte una empresa, o montar algún sistema que te genere ingresos activos o pasivos en ese momento, ¿vale? Que te permitan pues obtener esa independencia tanto financiera como laboral, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo empiezo a emprender. Claro, teniendo en cuenta el contrapeso, pues, trabajo duro, sacrificio, sacrificio en todos los sentidos. Sacrificio no solo es trabajo en vez de 8 horas, 14 horas al día. Sacrificio no solo es, no sé, estoy volcado emocionalmente y psicológicamente en mi empresa. También es el coste de oportunidad que conlleva el sacrificio. Si invierto aquí, dejo de consumir aquí. A lo mejor este año no me puedo ir de viaje porque quiero invertir, a lo mejor este año no puedo cambiar de coche porque quiero usar ese dinero para invertir, o a lo mejor, no sé, todo siempre es financiero, a lo mejor estas horas no puedo estar con mis amigos o con mi familia porque tengo que invertir mi tiempo en algo, ¿no? Entonces, en mi caso, eso empezó invirtiendo, no demasiadas, menos mal, pero bueno, algún fin de semana me tengo que quedar en casa estudiando, mientras mis amigos pues se iban de fiesta y yo estudiaba. Y con eso pues, me pude sacar una carrera que me permitió tener unas posiciones buenas en el mundo corporativo, cuyos ingresos y flujos de ingresos, de rentas, etcétera, me permitieron a la vez, con cierta estrategia, pues invertir y llegar a una posición en la cual ya no depender de ese mundo corporativo. Ahora yo no aguanto ningún jefe y mis amigos que estaban de fiesta, pues a uno pues, le gustaría mandar a su jefe a tomar. Dado la vuelta a los papeles. Entonces ahí está el sacrificio. Y ahí, Andy, porque bueno, todas inversiones conllevan un riesgo, bien sea en tiempo, hay negocios que salen mal, empresas que salen mal. ¿Hay alguna inversión o algún emprendimiento que hayas lanzado y que no te haya ido bien, que hayas dicho, si lo llego a saber me he quitado esta espinita? Una que tengas... Sí, pero no. Sí, pero no. Y te explico.
Lo volvería a hacer todo igual, porque yo creo que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Y entonces, cuando más he aprendido es cuando las cosas han sido difíciles y han ido mal o no han ido tan bien como me hubiesen gustado, ¿vale? Entonces, ha habido inversiones que me han salido mal, ahora te pondré un ejemplo, que podría decir ahora financieramente, pues no las haría. Pero que me han aportado, por otro lado, o experiencia o vivencias que han sido para mí tan importantes o tan relevantes que me hayan permitido a lo mejor llegar a donde estoy ahora, en que estoy muy feliz y contento de cómo estoy ahora, que no te voy a decir que sin esa experiencia no hubiera ocurrido, pero que tuvieron relevancia, entonces no las eliminaría de la historia de mi vida. Sí, que ¿vale? A lo mejor perdiste en cierta inversión capital o tiempo, pero ganaste una experiencia que no tiene valor. Exactamente, entonces a veces se pierde dinero, pero no siempre perder dinero implica que pierdas, ¿no? Porque también es importante, porque aunque al final la vida es como es, el mundo es como es, y necesitamos dinero para vivir, no toda la vida es dinero, ¿no? Entonces te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, la redundancia, de una inversión en la que perdí dinero, ¿vale? Es la única, o quizás una de dos en las que inversiones que he realizado donde os puedo decir que he perdido dinero, no mucho, cantidades pequeñas, hablamos de miles de euros, pocos miles de euros, 10, 15.000 euros, no hablamos de cantidades astronómicas. Claro, son pequeñas, siempre comparado con a lo mejor sí, bueno, lo que es ahora. Pero bueno, en las épocas que las perdí, hablamos de 20 y pocos años, además, mis primeros emprendimientos reales, vamos a decirlo así, bueno, pues oye, era una cantidad en ese momento relevante, ¿no? Pues no es lo mismo normalmente, claro. no es lo mismo 15.000 euros cuando tienes 40 años con una trayectoria de vida más o menos normal, que hayas podido ahorrar, crecer, etcétera, personalmente, que a lo mejor con 20 años que estás empezando, ¿no? Y te lo puedes permitir, digamos, o puedes subsanar esa caída. Dicho en plata, me dolió más perder 15.000 euros hace 20 años que si los perdí ahora, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, yo monté un bar de copas en la plaza de Fuenlabrada, ¿vale? Pues adquirí el traspaso con 2 socios más, cada uno pusimos una parte, etcétera. Y bueno, pues al principio no daban dinero más que para cubrir gastos, entonces trabajamos gratis, ahí había una inversión de tiempo y demás. Claro. Y al final, por un tema de acústico y demás, sufrimos una denuncia de una vecina y aunque había sido un bar de copas 20 años, con varios dueños, pues me tocó a mí al que la vecina dichosa. Le clausuraron el local, ¿no? Entonces, bueno, pues al clausurarlo, pues ni generaba ingresos, ni pude venderlo, ni se cerró el negocio, se acabó el negocio ahí. Y llevamos un año con el negocio y ahí empezó a dar algo de dinero, pero muy poco, y no tuvimos más tiempo de recuperar la inversión, ¿no? Y básicamente ese año trabajé gratis. Financieramente perdí dinero, pero a nivel de experiencia fue un año maravilloso para mí, en varios sentidos. Es decir, por un lado, a nivel empresarial, aprendí mucho de la problemática que puede haber cuando tienes negocio con socios. Esa experiencia me enseñó en que hay que ser muy selectivo con quién te asocias y con quién te conviertes en socio a la hora de montar cualquier tipo de negocio. Eso fue una lección muy buena que aprendí ahí. Aprendí cosas pues tuve que negociar muchas cosas con proveedores, con casero, en fin, con diversas... hasta con la vecina, ¿no? Sí, efectivamente. Tema de abogados, para arriba, para abajo, en fin, se negoció mucho, lo cual también, y en varios aspectos, cosas que eran financieras, otras cosas que eran jurídicas, lo cual también me desarrolló mucho la parte de negociación. Y luego, una parte de experiencia personal que fue maravilloso. Durante un año fui dueño de un bar de copas, en una zona de copas, por lo tanto, pues las fiestas que nos dábamos, la cantidad de vida social, lo disfruté maravillosamente. Es decir, yo creo que en ningún momento me lo pasé tan bien a nivel personal, ya aparte de la parte de experiencia profesional, a nivel personal me lo pasé tan bien con amigos, con amigas, a quien quiera leer entre líneas. De haber pasado por esa experiencia, de haber tenido un bar de copas, me dio tantas alegrías a nivel personal que bueno, que es que en ningún momento pensé, es que estoy trabajando sin cobrar, o fíjate que hasta
Me dio mucha rabia tener que cerrar porque por fin conseguimos levantarlo y tuvimos que cerrar cuando la cosa empezó a tener color. Pero es que lo volvería a hacer, porque muchos pagarían lo que yo dejé de ganar, lo que yo perdí en esa inversión, por vivir ese año. Por haber vivido ese año, tanto en experiencia profesional como en experiencia personal. O sea, lo volvería a hacer, pero con los ojos cerrados. Claro, es lo que muchas veces pensamos, y retomo la estadística que decía antes, que muchos de los negocios, pequeños emprendimientos, quiebran en un tiempo determinado, pero no sabes a dónde te van a llevar. A lo mejor abres un emprendimiento, lo cierras, pero el día de mañana lo retomas. O, por ejemplo, el podcast que se queda de forma perpetua, a lo mejor esta conversación, dentro de 3, 4, 5 años, llega mi hermana y la ve y dice, pues es interesante. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que sí que el tiempo pasado en experiencia no tiene valor. Eso es. Económicamente... Hay otro dicho, hablando de dichos, que la experiencia es un grado, y te puedo garantizar que la experiencia es un grado, por lo menos para mí lo ha sido, y la experiencia, tanto las buenas como las malas, hay que atesorarlas y aprender de ello todo lo que se pueda, y a por el siguiente todo. Ahora mismo, Andy, este es un capítulo en el que me podría tirar horas, porque con cada cosa que comentas me van surgiendo preguntas, sí. Pero me voy a quedar con 2 últimas. Sí. Y las otras a lo mejor quedan pendientes para un próximo episodio. Y una de ellas es, si ahora mismo, con esta experiencia, con este grado de experiencia, cogieses al Andy de hace 5 o 10 años, ¿qué consejo le dirías? Solo uno que le dijese es, haz esto y te va a ir bien durante los próximos 5 o 10 años. Es una pregunta difícil. No sé, y hay algunas... Porque por un lado me daría muchos consejos más que uno, y por otro lado, como estoy muy contento en la situación en la que estoy, que siempre puede ser mejor la situación, pero como estoy muy contento en lo que soy, tampoco cambiaría, un poco lo que te decía antes, no cambiaría mucho. Pero a nivel de consejo, sí, enfocándonos un poco a nivel financiero y de emprendimientos y demás, pues me daría 2 consejos. Te lo permito. Si me permites algo. Uno sería intentar ir más rápido con las inversiones que hicimos inmobiliarias. Agilizar los trámites inmobiliarios. Bueno, no agilizar los trámites, sino haber hecho que hubiera sido posible quizás haberlo gestionado de tal manera que en vez de haber ido a lo mejor a piso por año hubiese ido a 2 por año, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ojo, me estoy basando en esos, no tan etéreamente como ¿qué le dirías a tu yo de hace 20? No, sino en el momento puntual en que estábamos hace 5, 10 años, que era la época en la que a raíz de la crisis de hace 12, 13 años el mercado inmobiliario está muy bajo, ¿vale? Entonces yo creo que, por ejemplo, antes hablaba de que compré un piso a principio del año pasado, o sea, justo hace un año, pues hombre, ese piso, si haberlo comprado justo hace un año, lo he comprado hace 2, que igual no hubiera sido posible, no hubiera sido más rentable. Entonces haber aprovechado más, como yo iba despacio, un poco de esa parte realista, ¿vale? Se knockout, vamos primero uno, luego otro, y fue bien, y ha ido estupendamente, pero claro, a toro pasado, ¿no? Sabiendo lo que sé ahora, pues a lo mejor hubiera ido más rápido, y un poco menos cauto, me hubiera dejado llevar un poco más con la parte optimista, y un poquito menos con la parte realista. Pero ojo, esto es una experiencia muy personal que a mí me ha salido bien, ¿no? Quizás posiblemente desde un punto de vista de cálculo del riesgo lo hice correctamente, es decir, no ir demasiado rápido, ir con los pies en el suelo, de claro, pero ahora viéndolo, pues oye, pues a lo mejor si hice 5 voy a haber hecho 10. ¿Vale? Y la otra era que quizás, también pensando en los momentos que estábamos hace entre 5 y 10 años atrás, haberme empapado más de las criptomonedas en su momento. Yo creo que el tema de las criptomonedas es algo que ha dado mucho dinero a mucha gente, va a seguir dando mucho dinero a mucha gente. Lo que yo creo que va a ser un poco más difícil que veamos son historias de estas que hemos escuchado todos, de hace 10 años invertí 1.000 euros en Bitcoin y ahora tengo... Ya soy millonario. Soy millonario, ¿no? Tengo no sé cuántos millones. Entonces, todos nos hubiera gustado que nos hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez, estaba haciendo un MBA en Río de Janeiro, en Brasil, cuando vivía ahí, que en clase teníamos un compañero que era informático y tal, de formación, que estaba haciendo un MBA para tener un poco más de enfoque empresarial, y bueno, estaba metido en el tema de Big Data y tal, y no sé qué, y sacó el tema de la tabla del año 2014, por ahí, 2014.
y entonces sacó el tema del Bitcoin y demás, no sé si el Bitcoin estaba, no te sé el valor, pero era irrisorio comparado con lo que vale por debajo de 5.000 seguro. Entonces, si en ese momento me hubiese interesado más por eso y hubiese desarrollado más mi conocimiento y a lo mejor hubiese invertido en eso en vez de otras cosas que invertí en ese momento, pues hombre, pues no sé si millonario, pero unos cuantos cientos de miles de euros sí que hubiera ganado a raíz de eso, ¿no? Claro. Pero yo creo que ahora todavía hay mucha gente que va a ganar dinero porque al final son activos que están, aunque muy volátiles y muy especulativos, son activos que están en el mercado y la gente les hace caso y por lo tanto se puede hacer negocio con ella, pero las historias de invertir 1.000 euros hace 10 años en binario, creo, y me puedo equivocar, que no van a ser ya tan... Puede ocurrir alguna, pero no van a ser tan comunes, ¿no? Entonces, bueno. En el momento actual, yo empecé a comprar criptomonedas poco antes de la pandemia, obviamente en base a mi capital, cientos, a algunos miles de euros por ahí, y me fueron rentables, y sí que un poco a modo de coña, a todo pasado, un consejo que sí que le daría es decir, mira, hace 10 años haber comprado 1.000 bitcoins, o sea, es que ahora mismo serías Claro. el innombrable a lo mejor de España o incluso de Europa, pero es cierto que es un activo y hay capítulos relacionados con ellos, el más reciente, el capítulo 7, porque luego hay que tener conocimiento, saber qué es un exchange, qué es una ICO, qué es una altcoin, pero hace 5 años está claro que haber invertido en criptomonedas a toro pasado hubiese sido a mí me gusta llamarlo unicornio rosas. Una inversión que podías haber comprado 1.000 euros y que tuviese una rentabilidad espectacular. Que ojo, que yo he ganado dinero con las criptomonedas. Soy de la gente que puede decir que he ganado dinero y no he perdido dinero con criptomonedas. Lo que pasa es que he ganado un poco de lo que podía haber ganado. Exacto. Entiendo, me ha pasado un poco lo mismo. Eso es. Pero bueno, no vale lamentarse y simplemente por ello seguir adelante y a por el siguiente. Y disfrutar siempre la experiencia y lo ganado y haber dicho, pues a lo mejor yo me he sentido más cómodo en un campo y lo que he ganado aquí lo he invertido por allí y tan contento. Y en tu caso, Andy, te quiero hacer la última pregunta y con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy. Si luego nos das pega para incluso tener un segundo episodio más adelante, yo me he quedado con muchas cosas pendientes. Y la pregunta definitiva va a ser, ¿qué significa para ti la libertad financiera? Pues la libertad financiera, sí, me considero afortunado de haberla alcanzado, ¿no? Pues para mí significa no depender de nadie, que es lo que hablábamos antes, y tener mi tiempo para mí. O sea, haber ganado... Dime, perdón. Yo cuando entiendo el concepto de libertad financiera, de forma muy sencilla siempre digo que son dos patas. Por un lado, la parte financiera, hay que ganar dinero, hay que pagar cosas, a todos nos gusta vivir mejor o peor, pero por otro lado está la libertad de tiempo, y la libertad de tiempo comprende, la libertad como tal, comprende esa libertad de tiempo, esa libertad de decisiones, incluso esa libertad de movilidad. Hay gente que dice, gano mucho dinero, lo que te decía, no puedo estar tomándome un café a las 12 un martes. Eso no lo puedo hacer. Eso es. Pues lo has definido muy bien. Yo en mi caso, la parte financiera, pues me decías antes, ¿no? De por qué activos son los que más me gustan. Pues a mí, una de las cosas que te decía, me gustan los inmuebles, es porque los inmuebles al final te generan rentas por alquiler, que son pseudopasivas, ¿no? Casi pasivas. Es decir, yo creo que hay muy pocos retornos que sean 100% pasivos, porque aunque sea estar pendiente de algo, tienes que estar, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo activamente la gestión de mis alquileres, que tengo a día de hoy 36 inquilinos, que se dice pronto. Entonces, bueno, pues siempre tienes alguna llamada que atender, pues estar pendiente de que haya un grifo que gotea, de pues un inquilino que va y viene y tienes que hacer inmobiliario, que esas cosas las podría tercerizar y delegar, pero incluso ser más libre en ese sentido. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, yo creo que he encontrado un equilibrio bastante bueno entre el tiempo que le dedico, que pueden ser 2 horas o 3 a la semana, como mucho, y unos ingresos muy suculentos que me suponen, ¿no? Entonces, la parte financiera es fenomenal. La parte libertad, pues todavía más importante, porque al final es tiempo, como he dicho, me dedico 2 o 3 horas a la semana, como mucho, y el resto del tiempo puedo hacer absolutamente lo que me da la gana. Y eso para mí no tiene precio. Luego ya lo que cada uno haga con ese tiempo, ya es de cada uno. Yo, por ejemplo, estoy en un momento muy familiar, donde tengo 2 hijos pequeños, uno de 4, otro de 1 añito, entonces les dedico muchísimo tiempo a mis hijos,
llevo a mis hijos al cole, los recojo, hay días que como con ellos, me los llevo al parque día sí, día también, y bueno, ya cuando llegue el verano, pues aprovechamos la piscina, y yo soy el primero que todas las tardes me puedo echar 2-3 horas a la piscina por las tardes con los niños encantados y yo más, me lo paso mejor yo. Entonces eso para mí ahora es ese dedicarle tiempo. Desde un punto de vista más profesional, pues bueno, pues como te he dicho, tengo un socio, por ejemplo, del rendimiento de café, seguimos siendo socios, pues bueno, yo soy un poco socio en la sombra, él tiene una empresa, tiene varias, de la que él pues, es el administrador y el gestor activo en el día a día. De vez en cuando surgen pues, pequeñas posibilidades de negocio, que algunas las llevamos a cabo, otras no, y entonces, pues bueno, pues un día hay que irse a no sé dónde a valorar, no sé, a ver un terreno para hacer no sé qué, o valorar cualquier tipo de negocio. Bueno, un local, una vivienda. Lo que sea, o que no sean activos de... Hace poco estuvimos a punto de comprar, que todavía estamos negociándolo, de comprar 20 coches de usados, de un banco que los embargaba y demás, ¿no? Porque en uno de los negocios que tiene es taller, entonces se los puede arreglar y revender y tal. Bueno, pues me llamó, surgió, oye, vamos mañana a ver los 20 coches que están en la otra punta de Madrid. Pues tengo tiempo y voy. Y te lo puedes permitir. Y si un día me quiero levantar a las 12, me levanto a las 12, y si quiero entrenar más, puedo entrenar más, y si un día, pues como hoy, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, porque ya levantaría a comprar a un cliente de los que a tiempo parcial asesoro a nivel de asesoría financiera, que lo hago un poco como hobby, como te decía antes, y por mantener un poco los contactos en ese mundillo y porque me gusta, pues lo hago. Y si quiero estar 3 días tirado en mi casa sin salir de casa, pues bien. Con los niños, fenomenal. Dedicarle tiempo a mi mujer. Obviamente, desde un punto de vista de libertad financiera. Hay muchas cosas que dices, bueno, pues, y alguien tiene tanto tiempo, pues ¿por qué no viajas? ¿Por qué no tal? Bueno, aparte de la pandemia que hemos tenido. No lo pone difícil. Igual que a lo mejor la felicidad absoluta es utópica, pues yo creo que la libertad absoluta quizás también lo podría ser, ¿no? Porque yo al final tengo 2 niños pequeños. Entonces yo, por ejemplo, me encanta viajar. Y ahora cuando pase la pandemia, pues viajaremos bastante y haremos viajes con los niños y haremos viajes que haremos mi mujer y yo solos, pues abusando un poco del amor incondicional de las abuelas y tal, ¿no? Para dejar a los niños. Pero una de las cosas, de los objetivos que yo tengo para mi jubilación real, ¿vale? Es, pues bueno, mi padre es caribeño, me gusta mucho el Caribe, mi familia materna, mi madre es española, mi vida la tengo aquí en Madrid. Pero bueno, yo me veo teniendo, pues aparte de mi casa aquí en Madrid, pues una casa en el Caribe, a lo mejor una casita en Río de Janeiro, donde tengo muchas amistades y he vivido 4 años cuando empecé a trabajar ahí a nivel corporativo con el Banco Santander. Y entonces, bueno, pues a mí yo me veo en invierno, que no me gusta el frío, en invierno aquí de Madrid, diciendo, bueno, como voy 3 meses a mi casa en Caribe y me voy 2 meses a mi casa de Río de Janeiro, me veo perfectamente haciendo eso. Y desde un punto de vista de libertad financiera podría hacerlo, pero ahora mismo con un niño de 1 año, un niño de 4, pues no lo puedo hacer, porque no los puedo estar arrastrando por un lado para otro, porque los niños tienen colegio, tienen tal. Entonces, bueno, en esa parte pues llega la libertad financiera, pero tengo ciertas figuras familiares con las que estoy encantado y bueno, pues oye, mi libertad de tiempo ahora lo estoy enfocando mucho pues eso, a mi familia y también a seguir explorando oportunidades de negocio, oportunidades de emprender y demás, ¿no? Y seguir comprando inmuebles y haciendo otro tipo de negocios. Y en otro momento, pues ese tiempo pues lo dedicaré pues a irme a surfear o a viajar o a lo que quieras, o el día que los tenga pues a mis nietos. Es decir, esto es como todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la libertad financiera para mí ha sido eso: tener estabilidad financiera sin depender de nadie y libertad de tiempo para emplear el tiempo en lo que a mí me apetezca cuando a mí me apetezca. Yo por mi parte, Andy, ha sido de verdad un auténtico placer haberte tenido, porque o sea, lo que nos has contado vale oro. Y si yo pudiese decirle a alguien, oye, que esto de que tú hablas de libertad financiera, digo, mira, nadie mejor que Andy lo ha sabido explicar. Cuéntanos dónde te podrían conocer o si quieres dar a conocer algún proyecto, emprendimiento. Bueno, antes de nada decirte que para mí también es un placer y oye, me siento privilegiado que te hayas acordado de mí y me hayas tenido en cuenta para esto y antes lo has dicho, oye, encantado de participar en cualquier otro capítulo que tengas para lo que necesites y bueno, y nada, encontrarme, pues mi nombre es Andy Lewis, como tal me encontráis en LinkedIn, me encontráis en Facebook, no tengo ninguna
sea, no tengo ni una página web, ni un canal de YouTube, ni nada por el estilo. Como para persona. que me sigan, simplemente si alguien quiere contactar conmigo como persona, que me busque por LinkedIn o por Facebook y ahí estoy. Y ya, no sé si te atreverías o te animarías a nominar a algún otro emprendedor inversor para decirle, oye, mira, pues creo que el contenido que se genera es de valor para que se anime y que podamos tirarle un poco del hilo. Darte una referencia que puedas, o sea, un conocido mío dices, ¿no? Que sea... Por ejemplo, exacto, alguien que de tu parte... Pues sí, yo te podría hablar de mi amigo Luis Hernández. Luis Hernández. Vale, que él lo que ha hecho es, porque su tipo de profesión lo permite, además de ser empleado corporativo, ha montado paralelamente, salvando las normas de competencia y demás, hace su propia empresa, firmando ciertos acuerdos y tal, etcétera, pues ha montado una empresa que es complementaria a lo que hace su empresa en el sector en el que él se mueve, ¿vale? En el sector financiero de compra-venta de activos bancarios, compra-venta de créditos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues él por un lado es empleado corporativo, ¿vale? Todavía no da el paso de ser totalmente independiente, pero no le va nada mal en la parte que él, digamos, montó su empresa, tiene su sociedad, claro, como empresario emprendedor le va bastante bien y ha utilizado, pues como hacemos todos los amigos que ha ido queriendo, a lo largo de su vida y concretamente en su trabajo, su profesión como empleado, pues para convertirlo también en su trabajo como empresario, como autónomo. Genial, pues le cogemos la matrícula a Luis y ya... Yo te paso los datos y ya... Exacto, y a ver si se anima, porque desde luego si nos da la mitad de valor será todo un placer. Por hoy lo dejamos aquí. Yo sí que, bueno, pediros a vosotros como suscriptores, en la plataforma que sea, YouTube, iVoox o Spotify, que sabéis que son las principales. Hoy, o sea, tenéis un capítulo brutal para reventarlo a likes. Yo creo que por lo menos, aunque es un podcast muy nuevo, apenas llevamos un par de semanas con él, yo no me bajaría de los 100 likes. O sea, yo creo que es un requisito. Por lo menos. Claro, que luego si queréis dejar 50.000 o 60.000 encantado, pero tienes casi de carácter obligatorio. Así que un fuerte abrazo a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias de nuevo, Andy. Gracias a ti y a tus seguidores. Exacto, y nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.